Ok, entonces, retomando las clases desde el último tema que habíamos visto, que era conservación de movimiento, vamos a hacer unos ejercicios para que quede claro este temita, pero antes vamos a hacer un repaso de lo último que habíamos hecho, ¿no? Habíamos definido que era la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento de una partícula. Si esa partícula se movía con una velocidad v y tenía una determinada masa, por supuesto que la velocidad es vectorial, la cantidad de movimiento, a la que llamamos p, es igual al producto de la masa por la velocidad de esa partícula. Si teníamos más de una partícula, la cantidad de movimiento de todo el sistema formado por todas esas partículas era la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas que formaban ese sistema. Entonces, esto lo hemos visto que si la masa se medía en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundos, esa unidad no recibía un nombre específico, era kilogramos por metro sobre segundo. Otra cosa que habíamos visto era la tercera ley de Newton, que decía que las fuerzas vienen de a pares, es decir, lo que llamamos los pares de acción y reacción. O sea, si teníamos un objeto A y un objeto B, y supongamos que de alguna manera el objeto A interactúa con el objeto B y le hace una fuerza, la fuerza que A le hace a B es de la misma magnitud de módulo que la fuerza que B le hace a A, pero en sentidos opuestos. ¿Está bien? El caso claro era cuando la Tierra atrae a un objeto en la cercanía de su superficie. No hace falta que sea la Luna, puede ser una mesa o un perro, lo que sea. ¿Está bien? Esta fuerza y la fuerza de atracción terrestre. Si la Tierra lo atrae a ese objeto con una determinada fuerza, llamémosle fuerza 1, la Tierra a su vez es atraída con una fuerza 1 primada. Decíamos que los pares de acción y reacción les poníamos el mismo nombre, le poníamos un tildecito, una prima. Entonces, si esta fuerza fuese de 10 newtons de atracción sobre ese objeto, la Tierra es atraída con 10 newtons en sentido opuesto. Entonces, siempre que dos cuerpos interactúan mediante una fuerza, los pares de acción y reacción tienen el mismo módulo, pero en sentido opuesto. Y lo último que hemos visto era que si en un sistema de objetos, un conjunto de objetos, todos los pares de acción y reacción quedaban dentro de los elementos que formaban ese conjunto, decíamos que ese sistema era un sistema aislado. Y dentro de un sistema aislado, lo más importante que vimos es el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. De P. El teorema de conservación de P. Era el segundo teorema de conservación que vimos después del teorema de conservación de la energía. El teorema de conservación de P decía que en un sistema aislado, un sistema cerrado, un sistema aislado, la cantidad total de la cantidad de movimiento se conserva. ¿Está bien? Se conserva, no quiere decir que los objetos que lo componen siempre van a tener el mismo, sino que la suma vectorial total iba a ser siempre la misma. Entonces, los ejemplos que habíamos hecho tenían que ver con choques de cosas, porque
los choques de cosas era el caso ideal en donde se aplica el teorema de conservación de la cantidad de movimiento para poder resolverlo. Habíamos hecho uno muy básico, después habíamos resuelto uno más complejo y ahora vamos a hacer otro de la misma complejidad aproximadamente del anterior. Borro porque necesito el espacio y si ustedes quieren ver algo de lo que había escrito más en detalle, no tiene más que volver el video atrás. Entonces, un ejemplo clásico que había quedado por hacer era, supongamos que por una superficie sin rozamiento se desplaza un objeto de 2 kilogramos con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Y más adelante estaba detenido un objeto de 1 kilogramo. 1 kilogramo. Ok, obviamente en algún momento chocan. Esto es la representación del choque. Pongamos pum. Aunque podría haber hecho otro ruido. Y después del choque, el objeto de 1 kilogramo, luego del choque, adquiere una velocidad de 22 metros sobre segundo. Entonces la pregunta es, ok, eso me lo dicen, lo midieron, de alguna manera se sabe y nos lo informan. Lo que nos preguntan es, ok, ¿qué velocidad tuvo después del choque el objeto de 2 kilogramos? ¿Se sigue moviendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la velocidad final del objeto de 2 kilogramos? Bueno, ok. Como todos los problemas que hacemos, lo primero que hacemos es poner un sistema de referencia. Acá el sistema de referencia nos va a servir solamente para darle sentido a las velocidades, porque no nos dicen en ningún momento qué distancia recorrieron, nada. Lo único que nos sirve es para poner qué cosas son positivas y qué cosas son negativas. Entonces, otra cosa importante es que todo lo que nos interesa está en el eje X. Entonces, vamos a trabajar, por supuesto, con la cantidad de movimiento, que es una magnitud vectorial. Pero nos vamos a restringir solamente a la cantidad de movimiento en el eje X. Lo que pasa en el eje Y no nos interesa porque no hay movimiento en el eje Y. Así que en el eje X no hay ningún par de acción y reacción, ¿no? Excepto en el instante en el que chocan. Pero en el instante en el que chocan, el objeto A, esto le podemos poner nombre, podríamos decir que es el objeto A y este es el objeto B. Entonces, decíamos que no había ninguna fuerza interactuando entre las dos, excepto en el instante que chocan. Pero en el instante que chocan, la fuerza que A le hace a B es de sentido inverso y de igual módulo a la fuerza que B le hace a A. O sea que entre los dos forman un par de acción y reacción. Pero ese par de acción y reacción está aplicado sobre objetos que componen mi sistema. Porque yo a mi sistema lo voy a considerar como el objeto A más el objeto B. Entonces, no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema en el eje X. No hay fuerzas externas actuando sobre el sistema en el eje X. Entonces, se conserva la cantidad de movimiento. Esto es lo más importante de todo. En este problema se conserva la cantidad de movimiento total. La cantidad de movimiento del sistema. Y esto es lo fundamental de este problema. Sin usar esto no se podría resolver. Ahora bien, recordemos, mi sistema es el objeto A más el objeto B. Ese es mi sistema. Estoy considerando solamente lo que pasa en el eje X. Entonces,
¿Qué significa que se conserva la cantidad de movimiento del sistema? Significa que si yo conozco cuánto es esa cantidad de movimiento en algún momento, sé que de ahí en adelante y para todo tiempo, esa cantidad de movimiento total vale lo mismo. Recordemos que solo me ocupo del eje X. ¿Está bien? Porque todo lo interesante de mi problema está en el eje. ¿Está bien? Entonces, como es una... Lo remarco a esto porque recordemos que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial. Pero yo me estoy restringiendo nada más que al eje X. Perfecto. Entonces no le voy a poner el simbolito de magnitud vectorial. Entonces, antes del choque, yo tengo todos los datos como para poder calcular el P inicial, la cantidad de movimiento inicial. No le pongo el símbolo de vector porque solamente me estoy ocupando de la componente X. Solo me ocupo de la componente X. Entonces directamente voy a poner el valor con su respectivo signo. La característica vectorial de la cantidad de movimiento solamente va a estar dado, en este caso, por el signo, que va a ser o positivo o va a ser negativo. Entonces digo, bueno, antes del choque, ¿cuánto es el P inicial del sistema? Bueno, el P inicial del sistema es la cantidad de movimiento inicial del sistema, es la cantidad de movimiento del objeto A más la cantidad de movimiento del objeto B. Perfecto. Entonces, la velocidad del objeto A es positiva y vale 30 metros sobre segundos. Y la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. O sea que el P inicial es 2 kilogramos por 30 metros sobre segundo. Esta parte es el P, la cantidad de movimiento inicial del objeto A. Y la cantidad inicial de movimiento del objeto B es 0, porque el objeto B está quieto, su velocidad es 0. Entonces, 1 kilogramo por 0 es 0. Este es el P inicial del objeto B. Perfecto. 2 kilogramos por 30 metros sobre segundo más 0 es 2 por 30, 60. 60 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces esto fue antes del choque. En el choque hay una fuerza, que son fuerzas internas, como ya lo dije, interactúan esos dos objetos y luego del choque tengo esta situación final. Entonces, después del choque, tengo un P final. Entonces que la parte B es 1 kilogramo por 22 metros sobre segundo. Este es el PB final. Y lo que no sé es cuánto es el PA final. Porque yo no conozco cuál es la velocidad final del objeto A. Pero le doy un valor. Le doy el valor BF. Entonces, 2 kilogramos por la velocidad final. Entonces, la suma de estas dos cosas, ¿qué es? 2 kilogramos por la velocidad final, y acá me queda 1 por 22, es 22. Kilogramo por metro sobre segundo, kilogramo por metro sobre segundo. Eso no recibe ningún nombre especial. Entonces, ¿qué pasó? Nos queda justamente la única incógnita que tenemos, está hasta acá, que es la velocidad final del objeto A. Pero, como es un sistema aislado, nosotros sabemos que en este problema se conserva la cantidad de movimiento. O sea que la cantidad de movimiento inicial antes del choque
tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final después del choque. Por lo tanto, esta cantidad tiene que ser igual a esta cantidad. Entonces tenemos, espero que se vea ahí, que 60 kilogramos por metro sobre segundo tiene que ser igual a 2 kilogramos por la velocidad final más 22 kilogramos por metro sobre segundo, y se me acaba el pizarrón. A ver si se ve desde ahí. Más o menos se ve. Estos 22 pasan para el otro lado. 60 menos 22 es 38 kilogramos por metro sobre segundo, y es igual a 2 kilogramos por la velocidad final del objeto A. Bueno, acá se ve bien que kilogramo se va con kilogramo. Lo podría haber simplificado antes. Entonces me queda que este 2 pasa dividiendo. 38 dividido 2 es 19 metros sobre segundos es igual a la velocidad final. Perfecto, entonces ya tengo el dato que me pedían, que la velocidad final es 19 metros sobre segundos después del choque para el objeto A. Algo más que se puede pedir es decir, bueno, ¿qué pasó durante el choque? Durante el choque se conservó la energía, es la misma energía que antes, hay más energía después del choque. Si hay más energía es porque se hizo algo mal. Y yo le decía que no, que casi siempre en los choques reales, casi siempre se pierde energía. Lo más común es que se pierda energía. Si chocan dos objetos inanimados, ¿no? Porque no es lo mismo si, por ejemplo, choca contra una granada y la granada explota, bueno, eso le da, hay una energía química que se transforma en otro tipo de energía, y ahí sí puede haber una energía mayor. Pero si son dos objetos inanimados y chocan, casi siempre hay energía que se pierde. ¿Cómo? Y bueno, se deforman un poco y se pierde energía en esa deformación, o hacen ruido, o se calientan, o qué sé yo, pero siempre hay un poquito de pérdida de energía. Como mínimo, podría llegar a pasar que se conserve la energía, que es un tipo de choque que se llama elástico. Pero bueno, vamos a calcular, en este caso, qué pasó con la energía. Casi seguro que se perdió energía. Entonces, vamos a borrar todo lo que tiene que ver con la conservación de la cantidad de movimiento. Y ahora vamos a ver, pues como tenemos todos los datos necesarios para calcular la energía antes y después, justamente vamos a calcular la energía antes y después. Ya tenemos todos los datos, ¿no? Porque la única energía, resortes no hay, energía elástica no hay. Siempre está al borde del piso y a la misma altura, así que variación de la energía potencial gravitatoria tampoco hay. De hecho, la vamos a considerar cero en todo momento. Entonces, la única energía que hay es energía cinética. Entonces, la energía cinética inicial es, la energía cinética era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado de un objeto. Si quiero calcular la energía del sistema, hago 1/2 de la masa de cada objeto por la velocidad al cuadrado de cada objeto y sumo todas esas cantidades. Entonces, inicialmente tenemos 1/2 de 2 kilogramos por 30 metros sobre segundos al cuadrado. Esto era el objeto A. Y el objeto B aporta 0, porque el objeto B está quieto, o sea que su velocidad es 0. Entonces, 1/2 de 1 kilogramo por 0 al cuadrado es 0. Y acá me queda 2 se simplifica con 2, me queda kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, o sea, kilogramo por metro al cuadrado, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton, y por metro, joule. O sea que esto me va a quedar en joules. Y 30 al cuadrado es 900. O sea que la energía cinética inicial es 900 joules. Y la energía cinética final es la energía cinética final de A más la energía cinética final de B, porque ahora los dos se mueven después del choque.
Entonces voy a tener lo que aporta A, que es un medio de 2 kilogramos por 19 metros sobre segundo todo el cuadrado, más un medio de 1 kilogramo por 22 metros sobre segundo todo el cuadrado. Y para eso sí que necesito la calculadora, que no sé dónde está, pero acá está. Entonces me queda, esto se simplifica con esto, me queda 19 al cuadrado, 361. 19 al cuadrado. 361 kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado de Joule. Y acá me queda 22 al cuadrado, 22 al cuadrado por un medio, ¿no? O sea que dividido 2, dividido 2. Y eso es 242 joules. 242 joules. O sea que la energía final, la energía cinética final, más 361, es 603 joules. Como esperábamos, hay una pérdida de energía. Hay una pérdida de energía. Casi siempre pasa eso con los choques, a menos si en algún choque se dice que se conserva la energía. Eso casi nunca pasa en la realidad, pero si estudiáramos un choque en el que se conservara la energía, ese choque es tan especial que recibe un nombre, se llama choque elástico. Ok, entonces esto era como un repaso y les dejo para resolver un problemita parecido a este, pero bastante distinto. No, parecido, pero que no termina igual, y es el siguiente. Supongamos que las mismas condiciones iniciales, pero después del choque, ambos objetos quedan pegados. Se chocaron, boom, y quedaron pegados. Entonces, ¿qué pasa? Ambos forman como un único bloque de 3 kilogramos y que se va desplazando con una determinada velocidad final. Bueno, calcular cuál es esa velocidad final y también calcular cuánto era la energía inicial, que ya está calculada, y la energía final en este caso. Este tipo de choques, en donde los objetos después del choque quedan unidos, reciben un nombre específico y se llaman choques